Buenas tardes nuevamente con todas las que están presentes. Bueno, ahora veo puras mujeres conectadas. Por ahora soy el único hombre. Así que vamos a empezar la sesión. Y déjenme primero presentarles y contarles un poco de nosotros como Rich. De hecho, que somos una firma consultora nueva en el mercado todavía. Tenemos 5 años de trayectoria y estos 3 últimos, desde el 2020, pues han sido los años no solamente de mayor crecimiento, sino también de mayores desafíos, pero también de mayores logros. Y parte de esos logros van de la mano con el tipo de soluciones que nosotros desarrollamos en Rich. Entonces, básicamente son estas 4, se las comento brevemente. Trabajamos con líderes para que puedan afrontar con éxito los desafíos de la organización. Otra de las líneas que tenemos también es de aprendizaje, en que diseñamos y desarrollamos todos los recursos y contenidos y activos de aprendizaje que se puedan imaginar ustedes, tanto en el mundo virtual como en el mundo presencial e inclusive el híbrido. Una de nuestras otras líneas también es la de evaluación y perfiles, y ahí pueden ver un poco de Rich Profile, y es justamente de la que le vamos a contar un poco más sobre la experiencia que tenemos en esto. Y obviamente una cuarta línea que es de estrategia y talento. Entonces, todas estas 4 soluciones, chicas y chicos que nos están acompañando el día de hoy, tienen como fin un solo propósito. Y el propósito que tenemos en Rich es el de impulsar con pasión el talento de nuestros clientes, clientes del mundo corporativo, también así como clientes del mundo profesional, personas que desean seguir creciendo, se suman al equipo de Rich y seguimos trabajando una serie de proyectos con más de 50 clientes juntos. Así que ese es un poco de nosotros. Ahora te dejo a Andreita para que puedas contar un poco de las pautas del evento del día de hoy, así que dale, please. Bueno, buenas tardes a todas y a todos en esta nueva sesión de Rich Talks. Bueno, esta sesión va a ser participación activa. Vamos a darles la opción para que puedan interactuar por medio del chat o en caso deseen hacer alguna consulta, también podemos activarles el micrófono. Preguntas y respuestas las vamos a realizar en vivo y posteriormente a la sesión les enviaremos el material y la sesión grabada para que puedan verlo más adelante. Adelante, Manuel, para que puedas iniciar con el tema. Gracias, Hasta gracias. luego. Entonces, ahí a estar atentos con el chat. Nos avisas, porfa, cualquier consulta o inquietud o aporte que haya en el grupo, ¿ya? Así que están todas invitadas, porfa, a que puedan poner sus comentarios o, como dices, Andrés, ¿no? Activan el micrófono, levantan la mano y ahí vamos a estar atentos, de manera que hacemos este webinar más interactivo. Solamente para contarles de nosotros, Pau, te dejo para que te presentes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. Mi nombre es Paola Chávez, yo soy responsable del área de Assessment y Profile en Rich, ya hace un poquito más de 2 años y encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Espero que esta sesión les sea de mucha utilidad y durante la sesión o incluso después de la sesión estamos a su disposición para poder apoyarlos y seguir compartiendo información. Perfecto, gracias Pau. Y yo soy Manuel Barrantes, para los o las que no me conocen. Soy CEO y fundé Rich ya en el año 2016 y de hecho somos todo un equipo de trabajo que está detrás, ¿no? Así que ahora les vamos a acompañar justo con Pau. Estoy teniendo un problema con la pantalla. Les vamos a acompañar justo con Pau para tratar este tema tan interesante como es diseñar e implementar un perfil ideal que genere impacto en la gestión de talento. Pero antes de hablar de ese tema, permítanme contarles algunas referencias que puedan poner en contexto justamente la relevancia de esta información. Parte de ese contexto lo voy a situar con algunas referencias que nos dan los estudios de una de las consultoras que seguimos bastante. Lo he hecho con el vaso de agua, Pau. Que seguimos bastante con Gartner, es una firma consultora global, y justamente ese es un estudio, si no me equivoco, que se hizo en noviembre del año pasado con cerca de 500 personas, y es bastante interesante porque identificaron 5 prioridades que tienen los líderes de recursos humanos a nivel global. Justo 2 de esas prioridades tienen que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy, y lo que nos dice pues es bastante preocupante, ¿no? Este estudio empezó a identificar que la gestión de los líderes dentro de la gestión del reclutamiento dentro de la organización
termina siendo un desafío central. ¿Por qué? Porque el 36% de estos líderes que fueron entrevistados comentan que sus estrategias de reclutamiento son insuficientes para encontrar las habilidades que necesitan. Entonces, de hecho que ahí viene una primera pregunta. ¿Cuáles son esas razones por las que las estrategias de reclutamiento son insuficientes? Según este estudio, de hecho que hay 3 razones, ¿no?, fundamentales. El aumento permanente de la demanda, o sea, no solamente por cantidad, sino la calidad de los puestos de trabajo han cambiado. Estamos en todo un proceso de reconversión laboral, de modificación y cambio de las rutinas tradicionales de trabajo por sistemas automatizados, por robótica, por analítica, que han pasado a desplazar algunos puestos tradicionales. Entonces la demanda no solamente viene en cantidad, sino en la calidad y funciones de los puestos que está habiendo actualmente. Otro de los desafíos también es retener el talento de un entorno híbrido o remoto, que es más difícil también. Creo que hemos hablado bastantes veces con Pau, con el equipo, o sea, ¿cuál es el desafío de tener conectado a la gente dentro de una organización cuando, por más de que estén conectados en el mundo virtual, no hay ese contacto presencial? Eso también sigue siendo un desafío. Y de hecho, los candidatos o las candidatas son cada vez más difíciles de atraer y de convertir. Y de hecho que eso es muy relevante ahora, porque las necesidades incluso de nosotros como personas han cambiado. Entonces, transformar las prácticas de recursos humanos para adecuarse a las nuevas necesidades de las personas y de los candidatos sigue siendo un desafío también para los procesos de reclutamiento y selección. Pero otro de los hallazgos de esta firma consultora Gartner nos dice que el 24% de los líderes de recursos humanos consideran que su enfoque de desarrollo de liderazgo no prepara a los líderes para el futuro del trabajo. Eso sí es bastante preocupante, porque incluso en seminarios anteriores, me parece, André, hemos compartido tendencias como la del Global Leadership Forecast de DDI, en que indica justamente la gran brecha que hay en el desarrollo de los líderes. Y acá ese estudio de Gartner habla justamente de la falta de claridad en los objetivos, la falta de relevancia en el contenido de desarrollo, de aprendizaje que se les da, pero también la falta de seguimiento y retroalimentación sobre todos los esfuerzos e iniciativas en el desarrollo de líderes. Entonces, acá lo que está pasando también es que ya hay 2 grandes frentes en la gestión del talento humano que, a decir de los líderes de recursos humanos, no están siendo atendidos eficientemente. Y de hecho, pues la pregunta cae por su propio peso. O sea, ¿cuál es el impacto que está habiendo de esto? No solamente en la gestión de talento humano, sino cuál es el impacto que está habiendo en la gestión de los resultados de una organización como tal. Entonces, con eso, yo les quiero ir planteando una primera pregunta, y es en todo esto, en todos estos desafíos, en la gestión de líderes, en los procesos o en la eficiencia de los procesos de reclutamiento y selección, ¿qué pieza pudiera estar faltando? No sé si hay algún comentario ahí por el chat, si es que lo quieren dejar, me avisas también, André, porfa. Listo. No veo ningún comentario, Manuel. Perfecto, entonces sigo y voy a lanzar una votación muy simple. Ahí tomémonos solo un minuto para responder esto. Y acá la pregunta es simple, ¿no? O sea, ¿qué variables para ustedes les está afectando en atender estos desafíos en sus organizaciones? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de los procesos de reclutamiento, los procesos de desarrollo de líderes, ¿qué variables les están afectando para atender esto en sus empresas? ¿No está habiendo una relación con los objetivos del negocio? ¿No le estamos hallando la forma de medir el impacto? Los perfiles de puesto, ojo, es uno de los insumos más importantes que estamos teniendo actualmente. Los perfiles de puesto son desactualizados o no atienden las necesidades actuales. Hay falta de presupuesto, hay falta de método, o las herramientas con las que estamos contando para atender todos estos desafíos no terminan siendo útiles, o peor aún, terminan siendo obsoletas. Ya veo que ha respondido el 50% de los participantes. Les doy un minuto más para poder compartir los resultados, pero nuevamente, acá lo importante es analizar qué otra pieza está faltando dentro de este gran rompecabezas, entendiendo que hay algo que no está funcionando. Y probablemente, ¿no, Pau?, de lo que hablemos ahora sea esa pieza de rompecabezas que a veces no se le da mucha importancia.
pero Correcto. termina siendo fundamental si es el punto de partida de toda la estrategia en los procesos de gestión de talento humano. Así que voy a compartir los resultados para poder visualizar, cuáles han sido las respuestas de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahí entiendo que se ve, ¿no, André? Se ven los resultados, ¿cierto? Sí, se ven Sí. los resultados. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que señala la mayoría de ustedes? Ha respondido el 60% de personas. Señala que sí, pues no hay una relación con los objetivos del negocio, en primer lugar, junto con la falta de presupuesto y con herramientas obsoletas. De hecho, que somos pocas personas las que estamos participando, pero ya nos da una línea también, ¿no, Pau? ¿Tú qué crees? Sí, correcto. Y creo que varios de los puntos que han sido más valorados están justamente relacionados con el tema y esta pieza clave que vamos a ir construyendo la explicación del método que nosotros utilizamos para esta definición de perfil. Perfecto. Gracias, Pau. Entonces, acá se arma algo interesante. Déjenme terminar de compartir esto. Un segundo. Por alguna razón no puedo. Bueno, ya. Acá se va armando algo también súper interesante ahora, y es que y es justamente que una de las piezas que nosotros consideramos clave en todo este acertijo o en todo este rompecabezas es justamente en la que nos vamos a concentrar el día de hoy. Una de las piezas fundamentales es diseñar el perfil ideal. Cuando hablamos de perfil ideal, no nos referimos solamente a una descripción de puesto tradicional. Nos referimos a identificar esos atributos, dimensiones, claves del rol o del puesto dentro de la organización que van a permitir entregar resultados al negocio y que esto puede ser utilizado para distintos procesos. Procesos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, etcétera, que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, la forma de hacer este proceso va a ser distinta desde la mirada práctica que nosotros tenemos en Rich. Desde el año 2019 ya venimos trabajando diversos procesos de cambio en organizaciones del sector financiero, construcción, hidrocarburos, en las que les hemos ayudado justamente a traducir los perfiles de sus puestos tradicionales en perfiles que les permiten tomar decisiones a partir de una evaluación más precisa. Y eso es lo que vamos a hablar. Justamente uno de los últimos estudios, ya para terminar esta parte teórica o contextual, por decirlo de alguna forma, uno de los últimos estudios que tenemos lo compartió Geraldine. Ahí de repente podemos dejar el link al artículo de Geraldine en el chat. Andreita, si me ayudas con eso. Perfecto. En el que nos compartió Geraldine, que es el equipo de Rich, nos compartió su mirada partiendo también de un análisis que hace el Foro Económico Mundial, en el que sitúa el reto de encontrar a las personas adecuadas para el rol dentro de la organización como uno de los principales desafíos en la gestión actual de las organizaciones. Miren la importancia de esto. O sea, para que una organización tenga resultado, el reto va a estar en encontrar a las personas adecuadas. Y creo que con esto doy una buena introducción para compartirles el paso a paso que nosotros desde la práctica tenemos diseñado en Rich para enfrentar estos desafíos y poder ayudarles a encontrar a las personas adecuadas para el rol. Y esto se resume en básicamente 4 pasos que los vamos a ir comentando, explicando, resolviendo progresivamente y ejemplificando, y ya ahí, Pau, tú te vas a encargar de eso. Entonces, básicamente los 4 pasos en nuestra práctica parten por una aproximación al contexto organizacional. Esta aproximación, ojo, cada uno de estos temas los vamos a explicar bien al detalle, pero esta aproximación pasa por conocer a profundidad cuál es el impacto que debe dar ese rol dentro de la organización. Y ahí hay una serie de dimensiones que tenemos que empezar a mapear. Ahora las vamos a ver. Pero también hay que definir los atributos y niveles esperados para el rol. No se trata solo de saber cuál es el desafío y el impacto, sino cuáles son los atributos y en qué niveles tienen que darse dentro de ese rol para entregar los resultados que la organización está esperando. Pero ahí no termina todo. Con eso es que recién vamos a proceder a un tercer paso, que lo pueden ver en verde, que consiste en diseñar justamente el proceso de evaluación y finalmente terminar evaluando los perfiles del o de los
colaboradores de la organización que están ocupando ese rol o ese puesto. Acá la secuencia puede sonar quizás conocido para muchos de ustedes, si vienen del mundo de reclutamiento y selección, pero el valor que van a ver en esta sesión es de que vamos a plantearles una mirada complementaria, porque vamos a aterrizar incluso hasta indicadores de gestión que puedan recogerse dentro de los atributos y niveles esperados para el rol, y vamos a hablar también inclusive de cómo diseñar un proceso de evaluación a medida. Yo vengo también del mundo corporativo, seguro como varios de ustedes, y me he topado pues con infinidad de pruebas que datan desde el año 60 y que solamente han sido actualizadas, y son pruebas psicométricas estandarizadas que probablemente pues ya no tienen los desafíos actuales. Entonces, ¿hay formas de diseñar procesos de evaluación ad hoc a medida para las organizaciones? Las hay, y de eso les vamos a contar un poco más. ¿Qué tipo de resultados podemos obtener? Lo van a ver también con nosotros más adelante, pero finalmente ese impacto a dónde se puede trasladar, a qué otro tipo de soluciones en la gestión del talento humano podemos llevarlas. Entonces, todo esto lo vamos a ver a través de un caso también. Yo te dejo ahora, Pau, para que puedas contarnos qué tenemos a continuación. Ujú. Sí, claro que sí. Para pasar un poquito a la práctica de este flujo teórico que Manuel nos ha comentado, voy a compartir con ustedes un proceso, un proyecto que vimos hace relativamente cercano en el tiempo, hace 5 o 6 meses aproximadamente. Trabajamos con una entidad financiera. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Que en base al planeamiento estratégico que ellos habían planteado, ellos definieron una meta comercial sumamente ambiciosa y estaba relacionada con un incremento significativo en sus ventas, ¿sí? Entonces, en base al análisis de todas esas estrategias que ellos tenían en mente poder implementar para alcanzar estos resultados, identificaron que había una pieza sumamente clave, que era la de poder trabajar con esta posición de jefe de agencia, ¿sí? Y este perfil como tal necesitaba pasar por una serie de revisiones y una serie de ajustes para que se convirtiese de alguna manera en un impulsor para lograr este objetivo que no era menor. Entonces, el reto o el desafío en este caso fue justamente el de identificar el perfil de éxito de esta posición de jefe de agencia para que todos los atributos que estuviesen contribuyendo en este perfil hicieran fit con el nuevo objetivo de negocio esperado. Perfecto. Y esto, solo para acotar, Pau, es un caso real que nosotros lo hemos adaptado para poder compartirlo, ¿no? Así que te dejo. Sí, correcto. Entonces, si pasamos a la primera etapa un poco del flujo del método que nosotros tenemos, nos topamos con que la primera etapa es súper importante y es la aproximación al contexto. Me parece que esta fue una de las problemáticas mejor valoradas en la encuesta que se lanzó. Y el gran desafío aquí es cómo podemos alinear esta visión y resultados esperados del negocio con el perfil del puesto. Ojo que esta metodología aplica para estos puestos críticos, para estos puestos claves que de alguna manera nos van a mover la aguja, ¿ok? Según lo que como negocio necesitemos alcanzar o querramos alcanzar. Entonces, empezamos por un levantamiento de información de la estrategia de la empresa. Sí, ya tenemos un objetivo y vamos a ver qué tipo de técnicas utilizamos para poder acercarnos más al objetivo de negocio. Levantamos la visión que tienen los líderes en este momento, en la actualidad, pero también cómo es que ellos se ven en el futuro, en el corto, en el mediano plazo, habiendo alcanzado este resultado. Y junto con esto, ¿cuáles son estos indicadores de éxito que a ellos les van a hablar acerca de qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran de alcanzar este objetivo? En este levantamiento de información podemos también levantar data relacionada a cuáles son estas actitudes, cuáles son estas motivaciones frente a este nuevo desafío, además de qué tipo de habilidades o qué tipos de conocimientos ellos deberían poder ir desarrollando, poder ir adquiriendo, interiorizando para acercarse justamente a esta meta. Si pasamos a la siguiente. Manu. Ya. De hecho que acá el desafío, si ya lo vamos alineando, pero la idea es con cada uno de los 4 pasos empezar a aterrizar esto en cómo resolvimos este desafío. El caso nos dice que para entender el desafío y los resultados esperados, después de hacer el paso a paso que comentaste ahora, Pau, pudimos identificar que la empresa obviamente necesitaba incrementar sus ingresos por ventas. Para esto, el jefe de agencia
era un puesto crítico. El punto es que esa posición cumplía en su momento un rol netamente operativo. Entonces, lo que había que hacer era, o lo que había que identificar, eran cuáles son esos atributos que definen el rol del jefe de agencia desde una perspectiva estratégica y comercial. Pero también el siguiente desafío, ¿no, Pau? Fue medir el grado de ajuste de los jefes de agencia, tal cual estaban trabajando y operando actualmente, con el nivel que ya se estaba esperando de ellos o con el perfil que se estaba esperando de ellos. Para con eso diseñar una estrategia de talento a medida para este desafío. Así que vamos a empezar a identificar los siguientes pasos y cómo se resolvió esta problemática. Sin embargo, antes de pasar al segundo paso, de hecho que la pregunta que queda es cómo podemos definir con precisión los atributos esperados, ¿no? ¿Cuál es la importancia de identificarlos? ¿Cómo los podemos identificar? Y ahí sí te dejo, Pau, para pasar al paso 2. Exacto. Entonces, una vez que hemos levantado la información, digamos, más amplia, tenemos el panorama más integral sobre hacia dónde es que el negocio está apuntando en cuanto a sus objetivos, tenemos que pasar un poco a desagregar esta información y levantar la data un poco más específica, ¿no? Nosotros tenemos diferentes métodos, en realidad, de avanzada, tradicionales, podemos combinarlos, depende un poco también de la disponibilidad que tengamos de la población con la que estamos trabajando para levantar esa información, pero estos son algunos de los que nosotros utilizamos, empezando por las entrevistas a los stakeholders. Esos stakeholders pueden ser líderes de negocio, estas personas pueden ser los reportes directos de la posición que se está estudiando, y esta primera entrevista y levantamiento es súper importante y es súper significativa porque por experiencia nos ha sucedido que no necesariamente encontramos alineamiento sobre la expectativa del rol, sobre lo que se espera del rol. Entonces, esta es información que vale la pena poner sobre la mesa, porque si finalmente tenemos opiniones opuestas, al final vamos a terminar diseñando una solución que no va a satisfacer necesariamente al 100% a ninguna de las partes, y la idea es que esto pueda servir para tomar mejores decisiones. Entonces, esas entrevistas de stakeholders es uno de los métodos iniciales que nosotros utilizamos, además de levantar información con los mismos representantes del rol en cuestión a través de focus groups. Entonces, estos focus groups, un poco en lo que se profundiza en estas sesiones, es en el día a día de las personas. Conocemos aquello que no necesariamente aparece en el documento de perfil de puesto formal y empezamos a ahondar en estos incidentes críticos. ¿Cuáles son estas limitaciones que estas personas presentan en su día a día? ¿Cuáles son estos obstáculos que no les permiten avanzar con los resultados que se esperan de ellos? Y por el otro lado también, ¿cuáles son aquellas variables que les facilitan el trabajo? Con este análisis, el análisis que hacemos ya de gabinete, podemos empezar a identificar cuáles son esos atributos que los van a llevar a ser exitosos en la posición. Utilizamos también un método de benchmark interno. Analizamos dos grupos, los grupos de los top y los low performers. Entonces, ¿qué es lo que identificamos aquí? En ambos grupos, de manera divorciada, podemos reconocer cuáles son aquellas cualidades o aquellas características que ambos grupos comparten entre sí, ¿sí? Y en base a esto, empezar a diseñar nuestra línea base, que va a ser nuestro piso para empezar a diseñar nuestro perfil ideal. ¿Por qué hacemos este contraste? Porque no podemos basarnos solamente en el grupo de los top performers. Si hiciéramos esto, estaríamos construyendo un perfil ideal demasiado aspiracional, y esto empezaría a complicar los subprocesos de gestión de talento, como puede ser, por ejemplo, el tema de reclutamiento, porque no habría una coherencia, no habría consistencia entre lo que yo estoy esperando como organización y lo que el mercado realmente me ofrece, ¿sí? Como candidatos. Y por último, la observación estructural es otro de los métodos que nosotros también utilizamos para poder identificar ciertas conductas, ciertos comportamientos que estas personas pudiesen estar evidenciando en su día a día y que los llevan a resolver ciertas situaciones, o a obtener los resultados que se esperan. Luego de que tenemos toda esta data levantada y ya tenemos identificados el set de atributos que se necesitan para una posición en particular, tenemos que hacer un proceso de calibración. Ese es un proceso en el que empezamos a hacer un alineamiento entre lo que el perfil necesita para llegar a obtener lo que el negocio está esperando. Entonces, en este caso específico de la entidad financiera, hay un objetivo muy puntual, muy particular, que está orientado a un tema de ventas, a un tema comercial. Por lo tanto,
el set de habilidades que va a golpear directamente este KPI debería tener una significancia o un porcentaje de peso mayor dentro de la composición. Si pasamos a la siguiente Y ahí es diapositiva, justo no sé si... en el siguiente Sí. slide, Pau, donde podemos ver un modelo de cómo queda después de una calibración de resultados, ¿cierto? Exactamente. Entonces, después de todo este proceso de análisis de levantamiento a través de entrevistas, levantamiento a través de los focus groups, haber analizado cuáles son estas características de los top, de los low performers, entonces es que nosotros podemos hacer una sugerencia de arquetipo o de perfil ideal. Si ustedes notan en este gráfico, la forma de presentación que nosotros utilizamos y sugerimos es en base a los indicadores de desempeño. Lo hacemos así porque es importante también hablar en el lenguaje del negocio. Sí, entonces, por cada uno de los indicadores, en este caso tenemos ventas, tenemos el NPS y tenemos un tema de eficiencia operativa, hay un grupo de atributos que están asociados directamente. Y no solamente están distribuidos por KPI, sino que cada uno de los atributos tiene un nivel asignado. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel mínimo esperado que nosotros estamos reconociendo que las personas deberían poder alcanzar para poder ser exitosos en esta posición. Si miramos un poquito más arriba, hay algunos atributos, ¿sí? O algunas habilidades no negociables, y esto es un tema de conversación y de negociación justamente con el negocio para ver qué es lo que para ellos es mandatorio dentro del perfil y poder colocarlo como variable descartante en un proceso de evaluación. Y hay algunas otras variables o atributos que nosotros denominamos complejos porque están muy asociados al tema de la capacidad cognitiva. Estudios han demostrado que la capacidad cognitiva es el factor que va a predecir el potencial de una persona. Es decir, esta capacidad base que necesita para ir desarrollándose en el tiempo. Entonces, para nosotros el tema cognitivo también es una variable que solemos considerar en nuestros arquetipos para poder tener una idea de con qué personas vamos a ir desarrollando ciertos recursos para su entrenamiento, para su capacitación, para posibles promociones a futuro. Entonces, esta es la distribución y un ejemplo de arquetipo que nosotros vamos armando en base a toda la data que vamos levantando desde lo más macro, que es la visión de negocio, hasta la especificidad en las variables del perfil del puesto. Vale. Y acá lo interesante de esto, Pau, además de lo que comentas, es que cada uno de estos atributos tiene un origen distinto. Como pueden ver, algunos tienen un origen cognitivo, otros tienen un origen dirigido hacia la parte intrapersonal del ocupante del puesto, del colaborador. Otros tienen un origen relacionado a sus capacidades de gestión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer coexistir esto de forma que podamos también operativizarlo? De forma que podamos trasladar este perfil a procesos de reclutamiento de personal, por ejemplo, que nos permita identificar con precisión, pero también con eficiencia, entendiendo que no hay una sola herramienta que pueda medir todo esto. Eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, ¿cómo podemos empezar a encajar este tipo de perfil dentro del modelo de gestión de talento? Sea para reclutamiento, con qué herramientas, bajo qué ecosistema, cómo medir los atributos, qué metodologías utilizar, etcétera. Y solamente estamos hablando de reclutamiento, pero esa es información también que puede servir para otros procesos. Entonces, ahí viene una pregunta con la que te quiero dejar, Pau, es este perfil ideal, o sea, ¿cómo operativizarlo para medirlo con precisión? Entonces, esa es una pregunta que seguro varios de ustedes se están haciendo, ¿no? Sí, es como desagregar esa información, ¿no? Porque una vez ya tenemos el arquetipo, ya tenemos todo el mapa de las habilidades que conforman este perfil de puesto, pero luego de eso, lo que tenemos que empezar a hacer es justamente empezar a diseñar las definiciones. Empezamos por las competencias. Empezamos a desarrollar las racionales o las definiciones que necesariamente, y eso es bien importante, tienen que ser customizadas. Me queda un paréntesis solamente para, con un ejemplo muy básico y práctico, hacer esta diferenciación entre una habilidad o una definición de competencia estandarizada y una customizada. En el caso de una entidad financiera A, para no poner ningún nombre, una competencia que puede ser denominada, por ejemplo, comercialmente agresivo, una persona debería ser comercialmente agresiva, puede significar velocidad en la atención para generar más colocaciones. Esto está golpeando el indicador del que estábamos hablando inicialmente, que es el comercial, el de ventas. ¿Correcto?
Pero para la entidad B, por ejemplo, el ser comercialmente agresivo puede significar precisión en el perfilamiento de un cliente para evitar cancelaciones de un producto en el corto plazo. Estamos hablando del mismo nombre de competencia, pero la orientación de la definición es distinta. Y eso va a depender, o se va a ir ajustando en todo caso, en base al levantamiento de información que hagamos justamente con los líderes del negocio. Eso en relación a las competencias. Si seguimos desagregando la información, pasamos entonces al diseño de los indicadores conductuales, ¿no? Y estos indicadores conductuales a mí me van a hablar del grado de madurez en cada uno de los niveles que nosotros planteamos para estas competencias. Una vez que este contenido haya sido ya desarrollado, entonces yo puedo definir más incluso que el perfil ideal. Puedo definir dos cosas. Primero puedo establecer cuáles son los parámetros mínimos que una persona debería poder alcanzar para ser competente en su puesto, para que pueda cumplir con las metas que se le han estipulado. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, es que se puede definir el perfil ideal, es decir, aquel nivel de madurez en la competencia que debería alcanzar esta persona para estar más cerca del resultado que el negocio espera de ella, ¿no? Entonces, de esa manera vamos un poco haciendo un zoom, ¿no? A esta información, y luego de que tenemos ya el desarrollo más fino, empezamos a ver de qué manera podemos abordar o podemos evaluar estas competencias, estas conductas, bajo qué parámetros, y luego pasar ya a una analítica de datos que nos va a permitir ver resultados a un nivel de detalle que nos permita tomar decisiones estratégicas importantes, ¿no? De hecho, ahí me queda la inquietud, Pau, cuando hablamos de ecosistema de evaluación ad hoc. ¿A qué nos estamos refiriendo también a eso? O sea, entendiendo que el desafío, y seguro algunas de las personas que están acá vienen del área de reclutamiento y selección, uno de los desafíos es qué tanto nos están siendo útiles las herramientas tradicionales. ¿Qué otras herramientas conocemos, Pau? O sea, ¿qué otras aplicaciones, plataformas o metodologías para evaluar una serie de atributos que no necesariamente tienen un solo origen? Sí, correcto. La oferta local, como muchos de los participantes seguramente saben y conocen y han utilizado, básicamente lo que nos ofrecen es la digitalización de las evaluaciones tradicionales psicotécnicas que hemos dado en algún proceso de selección en algún momento de nuestra vida también. ¿Sí? Y estas evaluaciones, por lo general, se centran en dos factores: el factor de inteligencia, el IQ, y la personalidad, ¿no? Y esto complementa una serie de entrevistas y por ahí referencias laborales para tratar de hacernos una idea o acercarnos al perfil de la persona. Sin embargo, cuando yo estaba comentando que la definición o el desarrollo de la racional de una competencia tiene que ser customizado, primero tiene que ser customizado porque si no estamos haciendo una definición muy amplia, muy general, ¿correcto? Y lo que queremos atacar es justamente esa especificidad del rol. Y por lo tanto la evaluación tiene que ser construida a la misma medida, o en la misma medida. Entonces, para esto, nosotros en Reach además hacemos un diseño de estas evaluaciones, ¿no? Utilizamos diferentes plataformas digitales, como por ejemplo los escape rooms, que es una plataforma gamificada, en la cual le planteamos al candidato diferentes desafíos que va a tener que ir superando con algunos datos o diferente información que se le va ofreciendo en el camino. Y es una experiencia además que no se siente como una evaluación, es una experiencia positiva para el candidato. Tenemos otro tipo de plataformas para posiciones más ejecutivas, ¿sí? Y que evalúan por ahí competencias un poco más estratégicas, que simulan una bandeja de entrada de correo electrónico en el que también van recibiendo diferentes mensajes de colegas, de jefes, de clientes, y que tienen que ir respondiendo en un formato de multi-choice. Y cada uno de estos ejercicios ha sido construido o en base a un caso universal o en base a un caso de negocio. Los casos de negocio nosotros los construimos de la mano con nuestros clientes, porque ellos mejor que nadie conocen cuál es la realidad de la posición que se está evaluando, que se está midiendo, cuáles son estos problemas, desafíos que se les presentan en el día a día, y todo esto es trasladado y customizado en estas plataformas de evaluación. De esta manera podemos tener una mejor idea y una idea más real de cuál va a ser el desempeño futuro de esta persona en una realidad cercana a la posición o al rol a la que está tentando.
Interesante, Pablo, que lo que se viene haciendo hoy en día y que acá en Rich podemos también, y lo estamos haciendo en el Perú, que es no depender de una sola evaluación, pretendiendo que ese va a ser o de una sola herramienta de evaluación, pretendiendo que esa va a ser todista y que nos vaya a permitir identificar y medir ese atributo o atributos. No hay ninguna herramienta que cumpla ese criterio. Lo que sí se puede hacer es construir un ecosistema que permita una evaluación ya customizada sobre los atributos y el origen de esos atributos, dimensiones o competencias que se requieran. Habrá pruebas que midan ciertos atributos cognitivos, otros que midan ciertos atributos intrapersonales, emocionales, etcétera. Otras que permitan medir, como tú lo decías, Pau, ¿no? Ciertos atributos de gestión o técnicos, como los escape rooms, que son básicamente desafíos dentro de un ambiente simulado o recreado dentro de una plataforma virtual, tal cual como si uno llevara un curso de aprendizaje virtual y está pasando una evaluación muy similar, o eventualmente si es una habilidad de gestión más directiva, por ejemplo, más relacionada a un equipo directivo, a una persona que tenga un rol gerencial, podemos hablar incluso de evaluaciones que permitan que esta persona tenga un flujo de decisiones en un entorno real de trabajo a través de su casilla de correo electrónico y empiece a resolver situaciones. Entonces, todas esas son herramientas de evaluación que van a depender de cuál es el atributo, cuáles son los recursos y cuál es la modalidad de evaluación que se puede evaluar cuando hablamos de un ecosistema de evaluación ad hoc. Esto entendiendo que el impacto de esto se va a dar justamente con este último punto que comentaste, Pau, de toda esa información que viene luego. Si bien Sí. es cierto, la analítica de datos es algo muy genérico, Pablo, les voy a compartir el resultado que puede tener después un proceso de análisis de información, ¿no? Y acá te dejo, Pablo. Sí, correcto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, vemos por un lado el formato del arquetipo que les presentamos unos slides anteriores, y al lado derecho lo que vemos es que los resultados que hemos obtenido están segmentando la población de alguna forma. Y podemos hacer una diferenciación entre los grupos que presentan brechas amplias de capacitación, brechas mínimas o incluso grupos que no tienen necesariamente brechas que cerrar porque han alcanzado los resultados esperados, ¿no? Entonces, es súper rico poder tener esa información segmentada en esos grupos porque, digamos que la decisión o cuando un cliente ve esos resultados y tienen un porcentaje significativo de personas que no han alcanzado el mínimo para asumir una posición en particular, es la de, ¿qué hago con esas personas? ¿Las desestimo? ¿No? Y la respuesta no es necesariamente no. Hay diferentes estrategias que se pueden aplicar en estos casos para poder aprovechar al máximo el talento de nuestra gente. Hay que ser responsables con las decisiones que se toman en relación a la población con la que nosotros trabajamos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en el 20% del grupo de personas que tienen esta brecha muy amplia de desarrollo, lo que se puede hacer es una reasignación o una recolocación. En un slide, en un siguiente slide, les voy a presentar esta misma información, pero muchísimo más detallada, y les voy a poner un ejemplo de cómo esto se puede aplicar en la realidad. Entonces, es interesante mirar estos resultados de cara a las decisiones que se pueden tomar, en este caso de la entidad financiera con esta población. En este caso, y me adelanto también un poco aquí, hemos evitado con esta información que el negocio tome una decisión equivocada, tratando de darle más peso a un indicador que iba a demandar habilidades o atributos que las personas en este momento o en ese momento no tenían, ¿sí? Entonces los iban a hay un montón de consecuencias en relación a eso. Se iban a frustrar, el negocio no iba a obtener los resultados necesariamente. Entonces, hay diferentes técnicas, diferentes estrategias que en base a estos resultados se pueden aprovechar. Ya lo estaba mencionando, la reasignación, la recolocación para aquellos que tienen una brecha que podría tomar muchísimo más tiempo el poder cerrarlas. Pero también hay un tema de upskilling, de reskilling, hay un tema de coaching que se puede trabajar con algunas personas. Para aquellos que tienen una brecha mínima de desarrollo mínima de capacitación, se pueden desarrollar recursos de aprendizaje, cápsulas de aprendizaje, que es otro de los temas que nosotros también trabajamos en otra de las unidades en Rich, para poder cerrar estos pequeños vacíos que todavía quedan en algunas competencias. Y para las personas que ya están preparadas para el rol, esto también sirve
para incluso promociones, ¿no? Para ver que estas personas pudiesen seguir en su línea de desarrollo natural. Entonces, si pasamos a la siguiente, y no sé si Manu tienes algún comentario aquí. Sí, ahí solo para complementar, Ujú. o sea, lo que estamos viendo acá es un resultado que se dio después de estos pasos de alinear qué objetivos de negocio se estaban buscando, y acá la estrategia era clara, o sea, incrementar el nivel de ventas, pero para eso tenía que el rol modificarse también. Pero miren, justo me recuerdo mucho ese caso, Pau, y lo que comentabas de que se ayudó en este caso a que el negocio no tome una decisión equivocada. O sea, se pudo identificar que el nivel de preparación para el rol actual solamente estaba siendo cubierto casi por un 15%. Ojo que este es digamos, un modelo real, pero la información no lo es por reserva de información, obviamente, pero se terminó obteniendo un porcentaje muy reducido de personas que sí estaban realmente preparados para ese rol que se esperaba como parte de ese cambio estratégico y orientar la organización hacia un objetivo de ventas. La pregunta es, ¿qué hacemos también con esta data? Lo que permite este tipo de análisis y este tipo de detalle, con un perfil ideal, pero con un buen proceso de evaluación también, es empezar a identificar qué personas y por ende qué acciones podemos seguir para aquellas que tienen una brecha mínima de desarrollo o brecha amplia, o una brecha tan amplia quizás, como decías, Pau, ¿no? Que ya cualquier esfuerzo de upskilling, reskilling o incluso de coaching o mentoría para la mejora ya no sea suficiente y se tenga que empezar a considerar un grupo de colaboradores para otra área, para otra función, ser reasignado a otras tareas o incluso ser recolocados fuera de la organización como parte de otra de las empresas del grupo corporativo, que incluso tenga que desvincularse de la organización por estar su nivel de brecha tan distante de lo que realmente se espera de la posición. Entonces, el aprovechamiento que se puede tener de esta información es el verdadero valor de tener una metodología de este tipo para diseñar un perfil ideal y en función a eso poder también tomar decisiones ya de alto impacto para la empresa. Incluso, y esto quería comentar un poco más, Pau, o sea, permite tener un nivel de detalle por cada uno de los participantes, ¿no, Pau? Sí, justamente, ¿no? Lo que les estaba comentando, podemos segmentar por grupos a la población y, sin embargo, también podemos tener esta información así de minuciosa, así con tal detalle por persona, ¿no? Entonces aquí ustedes lo que ven son resultados cualitativos, pero hay toda una lógica por detrás cuantitativa que nos permite poder categorizar a estas personas en alguna de las brechas que les presentamos en los resultados, ¿no? Entonces, el ejemplo que les estaba colocando, que les estaba mencionando anteriormente de personas que tienen una brecha muy amplia de desarrollo de capacitación, caen en esta categoría de la última columna de desestimados, pero no son desestimados pues de la organización, estamos hablando de un perfil en particular, ¿no? Entonces, como vemos en el primer caso, si bien esta persona, el jefe de agencia 1, ha obtenido resultados por debajo de lo esperado en algunos atributos que probablemente hayan sido sumamente críticos o mandatorios para la posición, si vemos los demás resultados, esa persona ha obtenido resultados positivos, ¿no? En un estado ideal, incluso sobresaliente en algunos de ellos. Entonces, ¿por qué no pensar que para este grupo de personas se puede hacer un análisis más a detalle para una potencial reasignación o recolocación dentro de la misma estructura de la organización? Lo que comentaba Manuel hace unos minutos, ¿no? El valor de esta información es que es todo el provecho que le podemos sacar para seguir explotando el potencial de nuestra gente. No se trata de prescindir de ellos, se trata de poder colocarlos en el lugar correcto, reconociendo las fortalezas que han evidenciado en base a una evaluación exhaustiva para que puedan dar resultados de ser productivos en esta posición. Ya, pero ahí Entonces, sí, sí, no, disculpa, te interrumpí, Pau, dale. sí, no, yo voy a pasar, así que... No, sino que me queda lo que dijiste hace un rato, ¿no? Todo esto es posible solamente con la data apropiada. O sea, con la data apropiada podemos empezar a gatillar cambios dentro de la organización. Ahora, lo que tú mostraste, Pau, en la lámina anterior,
está relacionado a actividades de capacitación, por ejemplo, o de desarrollo que se pueden hacer en función de los resultados, pero hay muchos otros impactos que se pueden tener en la gestión del talento con un proceso de este tipo. Justo conversábamos, cuando preparábamos este webinar para ustedes con el equipo de Rich, conversábamos, oye, esto aplica para todas las posiciones. Dicho que sí puede darse para cualquier tipo de posición, para cualquier tipo de rol, pero entendiendo también que hay aquellas posiciones que pueden hacer que la balanza se incline hacia ciertos resultados que espera el negocio. Lo que nosotros sugerimos es que hay posiciones clave, por ejemplo, en este caso de esta empresa financiera, era la posición del jefe de agencia, es un solo puesto, pero es un puesto crítico. Y así como hay otras empresas en las que hay un puesto crítico, que es los asesores de ventas, o en algunas organizaciones con las que estamos trabajando, hay más que un puesto crítico, hay un grupo de puestos críticos que están orientados a los líderes, es donde podemos identificar no solamente un puesto, sino un arquetipo de rol, sea por niveles, por posiciones, por atributos comunes de las funciones, y podemos empezar a orientar ese esfuerzo a esas posiciones o roles que van a generar un impacto directo a la organización. Entonces, esto pueden llevarlo ustedes para plantear propuestas en sus organizaciones de empezar a hacer un estudio de este tipo hasta identificar cuáles son esos atributos de éxito para esa posición o ese rol crítico de la empresa y empezar a gatillar cambios que permitan a ustedes generar impacto en sus organizaciones. Entonces, esto puede ir desde roles críticos como también a toda la empresa, pero eso va a depender también pues de los recursos que ustedes puedan tener y el tiempo y cuál es el impacto que ustedes finalmente quieran recoger. Pero ¿a qué otros procesos también podemos sacarle una utilidad en función a esta información? Yo les quiero compartir una última encuesta ya cortita solamente para terminar. Déjenme acá pasarles el link de esa encuesta. Y la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿en qué procesos, y por favor tómense un par de minutos para responder esto, ¿en qué procesos de la gestión del talento humano encuentran ustedes utilidad a estos 4 pasos? Recuerden, aproximarse al negocio, empezar a identificar esos atributos y niveles esperados para el rol, el diseñar y evaluar el perfil, pero finalmente también definir el impacto e implementar la solución. ¿En qué procesos consideran ustedes que pueden ser de utilidad? Ahí estamos teniendo algunas opciones, tipo reclutamiento, en procesos de entrenamiento. Marquen, no hay una sola opción acá que puedan marcar, pueden ser varias. Marquen las que para ustedes generen más impacto. También está desarrollo de líderes, medición de potencial, planes de sucesión, procesos de transformación cultural o movilidad interna. ¿En qué otros procesos ven que esto puede ser de utilidad? Creo que la mayoría, de hecho, ha puesto de primera, al menos lo vi por el tiempo en que respondieron, de primera sí el reclutamiento, ¿no, Pau? Ahorita vamos a ver los resultados ya cuando les comparta, pero también procesos de entrenamiento, de hecho que sí. Algunos ya están marcando en los procesos de transformación cultural, otros en movilidad interna, pero estos son los que se van quedando un poco más atrás. Medición de potencial, de hecho, en entrenamiento también. Muy bien. Les dejo un minuto más y cerramos la encuesta y les comparto los resultados. Ahí vamos a ver un poco más de cómo podemos capturar o aprovechar esta información para no solamente generar impacto en el negocio, sino también estar seguros de que va a ser a través de un proceso eficiente en la gestión de talento humano. Vamos a finalizar la encuesta y la voy a compartir rápidamente para que podamos ver. Ahí, ¿me confirmas, Paula? ¿Puedes ver? Sí, ya se puede ver. Ya, mira, ahí hay una tendencia, ¿no, Pau? ¿Tú qué ves? Sí, bueno, reclutamiento, ¿no? Como lo primero en lo que el perfil ideal podría impactar, el desarrollo, potencial, planes de sucesión, y todo esto tiene su base justamente en esta conformación de atributos del perfil del puesto. O sea, el perfil del puesto es el insumo, ¿no? El primer insumo y el más importante
para después de esto ir construyendo, diseñando soluciones de entrenamiento, capacitación, sucesiones, sin esta primera base y sin esta definición de atributos adecuada y asociada al rol. Entonces estos subprocesos realmente no necesariamente van a llegar a buen puerto, ¿no? Sí, incluso ahí, Pau, hay algunos procesos que están acá como transformación cultural, movilidad interna, que no han sido muy marcados por varios de ustedes, pero que nosotros le vemos mucho potencial para que puedan considerar el diseñar un perfil ideal. Recuerden que diseñar un arquetipo no solamente está relacionado a un puesto, sino a todo un rol que puede ser de un grupo de posiciones, como todo un rol que debe de cumplir toda la organización. Si hablamos de transformación cultural y hablamos de pasar de un modelo de negocio basado en las ventas a un modelo de negocio basado en la calidad del servicio, como ya lo hemos visto en otra empresa financiera, de hecho que es importante empezar a identificar esos atributos que van a empezar a medir cómo se puede ir generando este cambio cultural, porque es así tal cual. Y esos atributos tienen que ver con la persona. Y cuando ustedes utilizan una metodología de este tipo, es cuando van a poder empezar a identificar cuál es el arquetipo que puede ser transversal a toda la organización, a todos los puestos, a todos los roles, a todos los niveles, perdón, a todos los niveles de la organización, valga la redundancia, pero en distintos niveles probablemente. Entonces, el impacto de esto en procesos de transformación cultural también es enorme. Y es algo que quiero comentarles también como en los procesos de movilidad interna. O sea, hay incluso hasta atributos que pueden estar relacionados a la cultura de origen o el país de origen de la persona o la locación de origen que pueden también estar impactando el desempeño de un colaborador y que sería importante también tenerlos mapeados dentro de un arquetipo eventualmente, ¿no? Entonces, dejo de compartir y ya para... Ya no se ve ahí, ¿no, chicas? Sí, ya no sabe la encuesta. No, ya no sé. Entonces, de hecho que ahí pues la pregunta que cae por su propio peso, y gracias por su participación, chicas, la pregunta que cae por su propio peso es, bueno, entonces, con todo esto, Paola, Manuel, ¿qué decisiones y cambios podemos adoptar con estos resultados? De hecho, que en nuestra práctica, nosotros consideramos de que hay básicamente 3 impactos que podemos recoger a través de una metodología de este tipo. Uno es impacto directo en el resultado de la organización, impacto en el negocio, que es a lo que se espera. Se habla de invertir recursos, tiempos o cambiar metodologías de trabajo que tenemos en las áreas de gestión de talento humano, pero también se habla de empezar a identificar ciertos cambios también en la estrategia de negocio. Ya lo contaste, ¿no, Pau? Con el caso de esta entidad financiera. Se ayudó al negocio a no tomar una decisión que hubiera impactado significativamente en los resultados del negocio, al, al evitar que personas que no están preparadas pudieran asumir un rol para el cual no tenían que cerrar primero unas brechas o gatillarse con anticipación o previamente ciertas acciones de desarrollo. Eso es un cambio estratégico. Pero hay otros impactos en la gestión misma del talento humano que se pueden dar en diversos procesos. Justo la mayoría de ustedes comentó reclutamiento. Sí, y es reclutamiento justamente aquel proceso por excelencia en el que nosotros estamos llamados a identificar cuál es el perfil y evaluar a los candidatos. Pero hay otros procesos de upskilling y reskilling, por ejemplo, en el que tenemos que identificar si la brecha de la persona está por hacer un nivel mejor lo que viene haciendo o si su puesto está siendo reconvertido o su rol y tiene una brecha tan significativa que hay que entrenarle para esas nuevas funciones. Ya no solamente es una actualización, sino un entrenamiento completo en las nuevas funciones que va a realizar. Y de hecho que el tener un perfil precisamente identificado y en función a eso evaluado y tener cuáles son las brechas y los gaps ya de las personas que componen esta posición o este rol es significativo a la hora de llevar cualquier iniciativa de upskilling y reskilling. Y ni qué decir cuando hablamos de potencial y de sucesión. Curiosamente, o al menos en mi experiencia, en el mundo corporativo también, cuando me ha tocado llevar a cabo procesos de
de gestión de talento, sea para líneas de carrera, planes de sucesión, o conformar los pool de altos potenciales en una organización, mi principal inconveniente siempre fue, oye, ¿cómo medir el potencial? Lo que está viendo mucho en el mercado, y creo que eso lo ha habido desde hace mucho, ¿no, Pau? Las típicas pruebas que te miden potencial bajo una sola variable. Incluso sabemos que hay de agilidad de aprendizaje, pero esa agilidad de aprendizaje es el único atributo y que puede ser llevado a todas las organizaciones en forma estándar. No, porque cada organización tiene un propio contexto, tiene una propia realidad, tiene un propio perfil de colaboradores, tiene unos desafíos muy propios seguramente de su sector, del estilo de liderazgo, de la cultura de la empresa, por lo cual el potencial de una organización no puede ser medido de la misma forma a como lo es medido en otra organización. Entonces es importante identificar esos atributos que son solamente relacionados al tipo de organización y a la cultura que ésta tiene. Y en función a eso, sí poder adecuar ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos de potencial, el impacto que yo le veo de procesos de este tipo, pues es potentísimo. Igual para los planes de sucesión. Y ni qué decir en el desarrollo de líderes. Ya para ir cerrando, parte de lo que estamos viendo en la práctica también es que la mayoría de programas de líderes, ¿no es cierto, Pau? La mayoría de programas de líderes no están siendo eficientes porque no tienen un buen punto de partida. El punto de partida de los programas de líderes, de la forma tradicional, está siendo acudir a los diccionarios de competencias, que suelen ser genéricos o no tener niveles conductuales específicamente definidos, o peor aún, no están directamente relacionados a indicadores de negocio y terminan siendo programas que no tienen los resultados deseados o que carecen de utilidad para los mismos líderes porque los ven muy genéricos. Entonces, parte también del impacto del diseño de evaluación en función de un perfil ideal para el desarrollo de líderes, por ejemplo, es identificar, pues, cuál es el perfil que espera el negocio de los líderes y cuál es el resultado que espera el negocio de parte de estos líderes, para en función a eso identificar esos atributos y tomar las acciones de desarrollo sobre los atributos reales que van a generar un impacto a la organización. Entonces, queríamos contarles de esto. Vemos que es un proceso que genera muy buenos resultados en las empresas, que es de gran impacto, que tiene que ser, sí, metodológicamente bien trabajado. Creo que es algo que podemos reforzar mucho en general en el Perú, en Latinoamérica, y queríamos compartirles a ustedes. Pau, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? Ya estamos a 3 minutos de cerrar la sesión. Lo he resumido súper bien. La verdad es que mi acotación estaba justamente orientada también al tema de que nos basamos mucho en los modelos de competencias transversales y específicas, pero no miramos necesariamente la especificidad del rol, que es justamente en donde vamos a encontrar estos detalles que nos van a ayudar a hacer una identificación de perfil más precisa. Las interacciones que tiene el puesto para poder identificar el nivel de responsabilidad, los indicadores de desempeño sobre los cuales va a ser medida esta persona para poder hacer una asociación con los objetivos de negocio. Toda esta información y esta mirada de lo más general hacia lo más específico es lo que nos va a llevar a hacer una identificación de perfil realmente ideal para nuestros propósitos. Eso. Exacto, exacto. Muchas gracias, Pau. Bueno, eso era lo que les queríamos compartir el día de hoy. De hecho, que ya Andrea se va a estar comunicando con ustedes para darles más información. Me gustaría que les compartamos, Andrea, no lo he visto por el chat, el link de este artículo. Igual, ¿hay alguna consulta? ¿Verdad? Me estaba olvidando. ¿Hay alguna consulta que puedan dejar por el chat o levantar la mano si quieren hacerlo con el micrófono? Manuel, no veo ninguna consulta porque no estoy viendo, no puedo ver el chat, pero yo les voy a compartir el enlace del artículo que comentaste en la sesión y también esta sesión grabada a todos los Perfecto. que han participado. Sí, Sí, no. siéntanse libres de, gracias Andreita, Así es. siéntanse libres de compartirlos con sus equipos y ya nos pueden seguir pues en nuestras redes sociales también de Rich. Muchas gracias por su tiempo. Acá les dejamos también los correos electrónicos, no sé, es un poco, parece el telón de un teatro, ¿no? Les dejamos los correos electrónicos de Paola y el mío para cualquier contacto o profundizar en este tema más Mm, todavía, este tema tan eh, interesante. Hay una Manuel, pregunta, disculpa, sí. González, sí la estoy viendo.
Ajá, perfecto. ¿Cuáles son los atributos que por lo general toman en cuenta? Básicamente son 4, ¿no, Pau? Si quieres tú lo comentas. Antes Sí. de... Sí, a ver, nosotros tenemos un método de evaluación que se basa en 4 dimensiones, si queremos distribuir los atributos, ¿no? El primero es el cognitivo, como había comentado, la capacidad cognitiva es la que predice, según estudios, el potencial de la persona, no la inteligencia como tal, no el IQ, ¿ok? Luego vienen los atributos intrapersonales, cómo me relaciono yo con mi entorno, con mi ambiente. Los interpersonales conmigo mismo, mi bienestar, mi salud emocional, los interpersonales con el entorno y finalmente los técnicos. Yo creo que esas 4 dimensiones no pueden dejarse de lado. Por lo general, las evaluaciones están enfocadas en alguna de estas dimensiones de manera divorciada, pero en realidad una evaluación, como Manuel estaba comentando hace unos minutos atrás también, debe ser un complemento. No todas las plataformas, una evaluación no es todista, no te va a evaluar absolutamente toda la estructura de una persona. Entonces hay que ir viendo de complementar con diferentes herramientas, en el mejor de los casos, todo el espectro del humano, ¿no? Que nosotros lo basamos en esos 4 factores o variables. Claro, acá se trata de, no solamente, bien dicho ahí, Pau, no solamente ver gracias a ti más bien, Gabriela, no solamente ver la parte técnica o de gestión inclusive que se traduce en esas habilidades interpersonales, y que hay esos atributos que ya tiene la persona de por sí. Lo que pasa es que hay un modelo muy tradicional y que ha pegado muy fuerte, que es el modelo por competencias. Si ustedes recuerdan el modelo por competencias, habla de el típico ejemplo del iceberg, ¿no? En el que las competencias se concentran en la parte del iceberg que se puede ver que es la parte de arriba, que son los comportamientos, las conductas, etcétera, pero poco trabaja la parte de abajo que tiene que ver con esos atributos ya intrapersonales o cognitivos. La capacidad cognitiva, la capacidad intelectual, de hecho, pero también la capacidad de procesamiento, algunos factores volitivos también, por ejemplo, relacionados a la voluntad, a la actitud, a las ganas de hacer las cosas, a la agilidad para poder atender ciertos procesos que demanden un cierto nivel en determinadas capacidades ya mentales. Eso ya no lo ve los modelos tradicionales de competencia, pero imagínense pues que están enfrentándose a una persona y pretender un cambio, si descontamos esos otros atributos que les estoy comentando, es muy difícil. Yo particularmente he creído mucho tiempo en los modelos de competencias, pero estos deben de ser complementados, y ya lo venimos trabajando hace años, por modelos integrales que midan obviamente las competencias, lo que podemos ver, pero también lo que está detrás, ahí en el individuo. Una forma de hacerlo es bajo una mirada integral. ¿Hay una sola plataforma que mida esto? Por ahora no, ¿ya? Así que lo que les ofrecemos o lo que les comentamos es una mirada más relacionada a atender esos atributos, pero bajo una serie de herramientas muy hechas a medida, ad hoc. Esto no quiere decir que los recursos que se necesiten sean más. Al contrario, ¿no, Pau? Creo que tienden a ser más eficientes en el uso de recursos porque ayuda a que los procesos de evaluación sean más focalizados, más eficientes. Hemos identificado mejoras en el tiempo de las evaluaciones, en la calidad de las evaluaciones, incluso en la experiencia que tienen los candidatos a la hora de ser evaluados, y eso pues son resultados ya per se del mismo proceso. Listo, ya no hay más preguntas, les tenemos que dejar. Andrea y todo el equipo de Rich, nos vamos a estar comunicando con ustedes. Cualquier cosa, ahí tienen nuestros datos de contacto también. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Andrea y Pau, por su participación también. Y ya nos volveremos a ver. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas Hasta gracias. luego.